¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué placer encontrarnos. Esto es bestial. Estamos hablando con, por lo menos una parte con Florencia Lemonnier y con Tamara Brasinska. ¿Lo dije bien? Bien, bien. Lo dije bien. Este, Hoy es un día muy especial. Primero porque están ellas dos. Lo primero que nada. Segundo porque es especial para nosotros hacer un balance de lo que fue el Congreso de la Central Obrera y la elección en estos días pasados, donde se jugaban y se apostaban muchos boletos a una serie de hechos. Dos, muy especial porque juega Uruguay también. Tres, sí, para nosotros, tener la placa ahí, no sé si la vieron la chiquilina, Florencia. ¿Ustedes están mirando la TV ahí? No, No, no están mirando. Pero hay una placa que decimos que algo así, como que la gente le da más importancia al fútbol, que es importante, pues parte de nuestra cultura, pero no puede ser que sea lo más importante cuando hay otras cosas que nos están sacando a diario y perdiendo a diario y la gente muchas veces no tiene para comer y está quedando cada vez con menos y termina calentándose por un partido de fútbol. Esa es la síntesis. Pero bueno, allá los televidentes. Nosotros vamos a romper la regla, estamos en eso. Bueno, gracias por estar, chiquilinas. bueno, buenas tardes, Néstor. Hoy empezamos a reformar un poco la columna con Bien, la, bien, bien. con la participación de Tamara. Tamara trabaja en MISU, Mujer y Salud del Uruguay, un poco en lo que veníamos conversando bueno, de ver, de profundizar en los temas, en los impactos que hay sobre las distintas iniciativas del gobierno, sobre la ley de urgente consideración y las definiciones de gobierno en la vida de las mujeres, más especialmente, más allá de que siempre planteamos que, que las medidas que se vienen tomando de cara al ajuste con trabajadores y trabajadoras nos golpean a todos, pero particularmente hay medidas específicamente que profundizan el impacto sobre las mujeres en el Uruguay, mujeres y disidencias, ¿no? Pero es importante conversar un poco de eso también, cómo las mismas medidas nos impactan de diferentes formas y en muchos casos con muchísimo más profundidad en el caso de las mujeres, de las trabajadoras y bueno, y de las disidencias en el Uruguay. Por eso también la idea de generar la columna con un intercambio y que bueno, que puedan venir distintas voces, distintas compañeras para dar distintos puntos de vista y profundizar sobre los distintos impactos o puntualmente algunas iniciativas. Un poco con Tamara estábamos conversando y la idea hoy era comentar principalmente acerca de todo el cuestionamiento, todo que se vuelve a poner sobre la mesa la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, algo que entendíamos que ya estaba saldado, obviamente, porque es un derecho conquistado, y bueno, esta semana, la semana anterior y esta semana en la que nos encontramos, bueno, han habido distintos sucesos, incluso distintas movilizaciones, concentraciones, en rechazo a algunas directivas o algunas voces que surgen y que, bueno, que vuelven a traer todo un conservadurismo que lo que hace es profundizar las desigualdades con respecto a las mujeres. O sea, no quiero extenderme más, la idea era que pudiera Tamara comentar un poco, incluso contar qué es MISU en el Uruguay. Esa este, era la pregunta que estaba de hoy. ¿Qué es MISU? Una mm, sigla que no necesariamente, estamos llenos de siglas por todos lados. ¿Qué significa MISU? MISU es Mujer y Salud en Uruguay, es una organización feminista que trabaja Mujeres, en defensa. Mujer y Salud en Uruguay es una organización feminista que trabaja en defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Particularmente con lo que tiene que ver con aborto, MISU fue una de las organizaciones fundamentales que sostuvo, que fue parte del sostén de la campaña nacional para poder conquistar la ley que tenemos hoy, el derecho al aborto legal.
Y desde entonces, desde que se conquistó la ley en 2012 y se empezó a implementar en 2013, MISU es una de las organizaciones que lo que hace es monitorear la implementación de los servicios de aborto a nivel nacional. Y también, a partir del año pasado, MISU es parte de una red de acompañamiento feminista en aborto, que está en 12 de 19 departamentos del país, que justamente fortalece la tarea de difundir los servicios, difundir cómo se accede a los mismos, dónde están, cuáles son los pasos para acceder al aborto, que no es que porque es legal vos vas a la farmacia, te compras la medicación y te volvés a tu casa, sino que implica ciertas condiciones acceder a este servicio bueno, en realidad en este país no ha habido una campaña para difundir los servicios de aborto desde que se implementó la ley. Entonces estamos en esa tarea, incluso también la tarea de acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar para que puedan acceder a los servicios de aborto. Tamara, ¿es ley de aborto o ley de salud sexual y reproductiva? Bueno, son dos leyes. Ahí está. La ley de salud sexual y reproductiva fue la que se aprueba primero, que como recordarás, bueno, se vetaron todos los artículos que tenían que ver con aborto, y después se pudo conquistar por separado, que justamente no era la idea, sino era que esté desde un marco integral, el aborto dentro de la ley que se conquistó de salud sexual y reproductiva. Pero bueno, sí son dos leyes aparte, que es interrupción voluntaria del embarazo, que esa es la que se conquistó. Ahí está. Exacto, porque en realidad no es un poco lo que tú decías allí, no es que voy a hacer un aborto porque lo hablé sino que hay todo un proceso que hay que hacer. Exacto. Digo, porque si no se manosea y se maneja, está bien, me interesaría, porque si no pareciera como que es algo que, bueno, hice algo, no sé, como pensarlo, no sé, me puedo expresar bien, de la mejor manera, pero no es que voy corriendo y me hago un aborto porque quiero, sino que hay que hacer un proceso, un paso, y que te lo puede hacer cualquier mutualista, es obligatorio además. Sí. En realidad, claro, lo que se terminó conquistando son 5 pasos, digamos. Primero que nada es, en cualquier mutualista o servicio de salud pública que esté dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Primero es eso. Tenés que ir a hacerte, tenés que tener una ecografía, un examen de sangre para poder confirmar la cantidad de semanas de gestación, porque aparte el aborto se habilita, no se despenaliza, sino que legaliza por causales, digamos, más amplias, que es por la sola voluntad de la mujer, por querer hacerlo y sin tener que explicarlo, hasta las 12 semanas, en caso de violación, hasta las 14, y si hay riesgo de vida para la mujer o malformación fetal incompatible con la vida, ahí no hay límite. El primer paso es ir a hacerse una ecografía, o sea, los exámenes fundamentales para saber la cantidad de semanas de embarazo. Después, el segundo paso es tener reuniones con un equipo interdisciplinario que está compuesto por un ginecólogo o ginecóloga, una trabajadora social o un trabajador social, y una psicóloga, si no me equivoco. Sí, una psicóloga. Bueno, ese trabajo se hace justamente en el entendido que cuando se negocia el proyecto de ley, darle un proceso para que la mujer esté segura o que tome la decisión en esto de que decías tú de no salir corriendo, como si por ser legal saliéramos corriendo a abortar. Exacto. Después de estas reuniones con el equipo, que lo que se supone que tienen que hacer es reunirse para ver la decisión, para dar todas las otras opciones que hay, por ejemplo, poder dar en adopción, o también poder explicar bien cómo es el proceso, qué se vive durante el proceso, le dan a la mujer 5 días de reflexión, como que la mandan a la esquina a pensar para poder tomar la decisión. Luego de esos 5 días, se tiene que ver con un ginecólogo que le prescribe la pastilla, la medicación,
va a una farmacia del servicio y recién ahí accede a la medicación para ir a hacerlo a su casa o a donde consiga, porque el aborto, la mayoría de los casos, es medicamentoso, por ende lo hacen en donde se puede, pero no en el hospital, digamos. Ese es el proceso que una tiene que hacer para poder acceder a abortar de forma legal. Después de 10 días se da otra cita en la que se vuelve al servicio para chequear que esté todo bien, que haya expulsado todo, que no haya restos, y ahí se supone que se tiene que dar una recomendación de la amplia gama de métodos anticonceptivos para gozar de la sexualidad sin tener que volver a vivir un embarazo no deseado, digamos. Esto es obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud a nivel país. Sí. Sí, todos los servicios tienen que tener. ¿Qué pasa si hay por allí algunos comentarios de alguna mutualista o algún médico dice, yo me niego a hacer esto o a atender esta situación? Claro, en realidad, bueno, se habilita en la ley algo que es la objeción de conciencia, que le permite, particularmente en la ley, a los ginecólogos no brindar el servicio. Y también después, en el 2013, se presenta frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se pueda objetar conciencia en diferentes pasos y diferentes personales. O sea, la administrativa, la enfermera, la ecografista, cualquiera de esas personas puede negarse a brindar el servicio. En eso lo que tienen es el derecho y el amparo del Estado, porque aparte es confidencial, o sea, pueden decidir no hacerlo y no hay nadie que se los prohíba. Lo que sí tienen la obligación es de decir que son objetores de conciencia y de derivar. Eso es algo importante, porque es un derecho. Entonces, si uno tiene la opción de no querer practicar como profesional el proceso de aborto, se le respeta, pero tiene la obligación de derivar a otro profesional que sí lo haga. Y eso justamente es un problema en algunos departamentos del país donde hay un ginecólogo en el pueblo. Y ahí en esos casos lo que tienen que hacer las mujeres es trasladarse a otros departamentos, incluso se las traslada a Montevideo, y esos costos muchísimas veces quien los paga son las propias mujeres, de su bolsillo, el traslado. Imagínate para que venir a Montevideo y le prescriban la medicación. Eso es algo que no pasa en ninguna otra. Sí pasa en los traslados para poder acceder a la medicación, porque quizás en un pueblo, en un departamento no hay, pero trasladarse para que te prescriban solo pasa con aborto. Y en realidad justamente con lo que tiene que ver con objeción de conciencia, tenemos la situación de que hay bastantes profesionales que objetan conciencia y se niegan a dar el servicio. Sí, en varios departamentos del país, incluso hay varios lugares donde hay 100% objetores de conciencia. O que hay dos profesionales y uno objeta, pero el otro justo se fue de licencia. Entonces, de vuelta, lo que termina sintetizando es que las mujeres se tienen que trasladar o esperar más tiempo para acceder al profesional que vuelva, lo cual pone en riesgo a pasarte de las 12 semanas de gestación. ¿Cuáles son las alternativas hoy más cercanas como para tratar de... Hay una ofensiva por parte de la... Yo voy a usar una terminología que no quiere decir que usted la comparta. De la clase dominante hoy en cuanto a que necesitan hacer retroceder parte de esas conquistas en ese punto concretamente. ¿Cuáles son las alternativas a las mujeres que estén mirando el programa hoy, a las familias que estén mirando el programa, no necesariamente mujeres, varones, con sus compañeros o su pareja que estén mirando el programa? ¿A quién se deben dirigir cuando hay algún problema a solucionar en Fraile Muerto, en Valle Ordóñez, no sé, en algún lugar por ahí que pase que haya un solo ginecólogo, por ejemplo? Bien, en realidad el servicio per se no habilita muchas posibilidades ni difunde ampliamente lo que es justamente, por ejemplo, poder denunciar administrativamente que se quiso acceder al servicio
en tu policlínica o en tu hospitalito del pueblo, porque en realidad es un derecho y tiene que ser universal en todo el país. Y eso es algo que se está vulnerando hoy en día. Nosotras lo que hacemos, primero que nada, en esto de difundir la red de acompañamiento feminista en aborto, nosotras estamos a disposición, se llama Las Lilas, justamente para que se conecten con nosotras o que las conecten los mismos médicos en los hospitales para ¿Qué es saber las lilas? dónde pueden ir ¿Perdón? ¿Qué es las lilas? Las Lilas es la red de acompañamiento feminista en aborto. Ah, Ahí. Que justamente lo que nosotros hacemos es la tarea de explicar el proceso, o sea, este paso a paso que acabo de explicar, y después ver, bueno, yo fui a mi pueblo en Tacuarembó y en la policlínica la doctora me dijo, no, está pasada. Y resulta que no, yo hice los cálculos, estaba de 10 semanas, o sea, me quedan 2 semanas más. Pero en tu policlínica, o sea, el médico de confianza al que tú vas te dijo que no. Entonces tú ahí entras en la desesperación, porque la decisión fue tomada y por ende va a ser llevada a cabo, de encontrar cuál es la alternativa donde lo hago. Entonces, ahí el riesgo que tiene, que es lo que nosotras lo estamos planteando desde que se empezaron a implementar los servicios, es que existen fugas en el servicio que lo que exponen es a las mujeres y a las disidencias al aborto clandestino, que por lástima sigue existiendo. Nuevamente. Claro, sí, porque si vos vas y querés solucionar en la urgencia y no sabes que existe una red de acompañamiento, no sabes que es un derecho que te tienen que respetar, o te lo dice de forma tan segura el médico de que estás pasada y no lo vas a hacer en el servicio, no se desestimula el aborto como piensan que se desestimula. Una va a hacerse un aborto con la seguridad de la decisión con la que fue. El 98% de los casos que empiezan, más allá de esta traba, de tener que pasar por el equipo, pasar por los 5 días de reflexión, como empiezan, terminan. Y los que no terminan adentro del servicio, muchas veces lo solucionan por fuera, porque la desesperación de conseguir sigue circulando por fuera, y por ende van y lo solucionan por fuera. Nosotros justamente lo que estamos haciendo es la tarea de hacer que siempre vayan al servicio. Si se tienen que trasladar, bueno, se tendrán que trasladar y se le tiene que hacer el pedido a la mutualista, a la policlínica, al hospitalito, de que se haga cargo del traslado, porque tiene costos, y no todas las mujeres tienen la capacidad de pagarlo. Justamente en esto, tener una perspectiva de clase, es una realidad que no todas tienen el mismo acceso económico a pagarse un boleto de, por ejemplo, Tacuarembó, Rocha, Rivera a Montevideo. Ahora, Esos Tamara, costos, sí. Tamara, más allá de los costos económicos, también hay costos sociales, porque si bien tenés decidido, yo me imagino en algún segmento de la población o en alguna chica más joven, cuanto más joven, quizás hasta, yo no tengo los promedios, pero ha de ser mucho más difícil tomar ese tipo de solución, capaz, lo pienso, capaz que me equivoco, pero tiene 2 semanas, por ejemplo, que le falten. ¿A quién apela? ¿A Misu? ¿A un abogado? ¿Cómo le compruebo yo que es mi palabra contra la doctora que me dijo que está de 10 semanas o de 12 cuando yo sé que estoy de 10? ¿Cómo compruebo? ¿Cuál es mi línea de acción para el que esté mirando el programa? ¿Cuál sería? Lo que nos llega a nosotras, para serte honesta, es Google. ¿Cómo abortar en Uruguay? Que se buscan en Google, que buscan así, y les aparece Misu, porque Misu tiene mucho trabajo que lo que hace es hablar de aborto, entonces nos llegan mensajes buscando medicación, o hablándonos como si fuésemos una clínica. Claro, pero esto de acá en este caso te está diciendo, hay alguien que fue con la voluntad de abortar, el médico le dice, no, estás de 12 semanas o de 13, y la mujer no, es consciente en sus cálculos que tiene 10 semanas. ¿A quién recurre para continuar? O sea, ¿qué alternativa le podemos dar? ¿Qué organización? Si es Las Lilas o si es Misu, para contactarse y decir, mira, me pasa esto, o sea, o la objeción de conciencia, o ¿con quién recurre? No, más allá de que quiera seguirlo haciendo por la legal, no quiere abortar porque en realidad lo que hay en riesgo allí, véase por donde se vea, hay en riesgo una vida.
porque también si me lo hago clandestino hay riesgo de una vida, no solo Claro. de la futura personita que pueda venir, sino de quien se va a hacer el aborto. Sí, 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 tiene riesgos. mayoritariamente, claro, de la mujer que vaya a Exacto. abortar, o sea. En esos casos, respondiendo a la pregunta, en realidad lo que se tiene que hacer, si por ejemplo en una cita ginecológica se da esta situación y una está segura de las cantidades de semanas, o quiere hacerse la ecografía y que la ecografía se lo diga y no se lo diga un médico, puede volver a la administración en el hospital, en la policlínica, y pedir o que lo cambien de médico o que le busquen la solución de traslado en otro departamento o al pueblo más cercano, porque está segura de que lo que quiere hacer es una interrupción del embarazo. Eso es lo que tiene que ver en realidad es con el agenciamiento del derecho. Nosotros también entendemos la tarea de comprender que es un derecho. Se vive con culpas, se vive con miedos, se vive con inseguridades, más que nada por la condena social que sigue habiendo al derecho al aborto. Pero en realidad es un derecho y como tal tiene que respetarse. Entonces ahí lo que nosotros tratamos siempre de hacer justamente es insistirles para que vuelvan al hospital o que se comuniquen con el más cercano, que sigan buscando las alternativas para acceder y que no salir para afuera, que es lo que muchas veces se intenta hacer desde de algunos profesionales. No todos, hay que decirlo, porque es importante destacar que hay muchos profesionales que están haciendo el trabajo muy bien para garantizar el derecho al aborto. Y eso hay que reconocerlo, porque lo que no se reconoce no existe. Bien, eso es muy importante. ¿Alguna línea directa que sea obligatoria por parte del gobierno a quién llamar? Es decir, al Estado. ¿Hay algo que hay un 0800, hay algún teléfono que diga, bueno, más allá de MISU, que es una organización, una ONG, me imagino, privada? ¿Hay algo algún lugar donde yo tenga que ir al ministerio o algo para reclamar? ¿Puedo? ¿Hay una línea verde por ahí? No, en aborto no. Y en salud sexual y ¿No? reproductiva tampoco. No la hay. O sea que No. sigo con la tesis de lo primero. Yo voy a la clínica, me lo niegan, me dice que estoy de 3 semanas, yo digo que son de 10 y no tengo a quién reclamarle. El tema también es ese, es un derecho, o sea, es una discusión sumamente profunda, porque es un derecho conquistado, o sea, es un derecho de las mujeres, de todas las personas con capacidad gestante. Ahora, es como que mañana fuera, no sé, imaginemos otro escenario, más allá de que tiene una carga tremendamente subjetiva por toda la cuestión o sea, por las distintas situaciones que tenemos producto de las desigualdades de género y demás. Pero mañana si vos tenés tenés que hacerte un tratamiento por la diabetes y está establecido que hay 3 opciones o 3 mecanismos y resulta que un médico no quiere hacerte, o sea, no existe, bueno, el tema de la objeción de conciencia es sumamente complejo, porque es un médico negándose a tratarte en un proceso médico. Entonces, ya desde el vamos, si la medicina tiene lugar para que determinados profesionales lo que deciden no atender ese tipo de situaciones, es una forma también, o tiene sentido que en el Estado o en la órbita del Ministerio de Salud Pública no existan los mecanismos, porque en realidad no va a existir un mecanismo que te permita reclamar algo que vos en realidad estás concediendo a los profesionales hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, tiene con una lógica también de cómo se concibe o cómo se terminó de construir, porque el derecho se construye, pero para el ejercicio del derecho también se tienen que generar las condiciones desde todo punto de vista para garantizar ese derecho. Y el aborto tiene una cantidad de puntas, de aspectos que quedaron inconclusos en cuanto a la garantía del acceso. Y tiene que ver con esto, algo tan sencillo como para decir, bueno, yo quiero informarme, necesito recurrir a lo estrictamente reglamentario con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque me pareció que en determinada mutualista me pasó esto, o en tal policlínica, o mi médico, o mi médica, y no tenés a dónde recurrir. Y eso tiene que ver justamente con
con esos vacíos que tiene, producto de cómo mismo se instrumentó, que obviamente es y se defiende como tal, y capaz que estaría bueno que incluso Tamara comentara cuál es el riesgo hoy, porque el martes hubo una concentración en la Plaza Independencia acá en Montevideo, el martes no, el miércoles, una concentración en la Plaza Independencia, justamente reclamando y reafirmando esta conquista de este derecho en función de distintas, como decías, vos lo dijiste de una forma, pero hay un relato nuevo, vuelve a resurgir en realidad un relato de la composición familiar, del rol en esa composición familiar, del rol de la mujer, y estos temas, como el derecho al aborto, se empiezan a poner una vez más sobre la mesa en cuestionamiento con autoridades de gobierno, y bueno, y algunas que no son autoridades de gobierno, porque nosotros, por ejemplo, y ahora hago un paréntesis, tenemos el asesor de Gurméndez, y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver el asesor de Gurméndez? Bueno, y a Figliola, que está contratado como asesor de Gurméndez, es uno de los voceros contra el aborto. O sea, no es nuevo tampoco vocero contra el aborto, ¿no? Pero desde su lugar de asesor en Antel, o sea, se ve que el asesoramiento en Antel, no sé, o Gurméndez la tiene reclara, o bueno. No, sea, más bien reclaro. Había que buscarle un trabajo, ¿no? Más bien reclaro. Bueno, es verdad. Corre por cuenta mía. Pero es uno de los de los personajes que vuelve a salir con una voz sumamente retrógrada y con el objetivo de desprestigiar y bueno, desprestigiar y arrebatar un derecho, porque arrebatar una conquista como la que es el aborto, con todos los retrasos que podemos plantear acá con respecto a esto del número, con cómo la objeción de conciencia es un obstáculo para el ejercicio del derecho, o sea, con todo eso sobre la mesa, aún así, fue una conquista trascendental, no solamente para las mujeres y en el Uruguay, sino que fue referencia latinoamericana, mundial, la conquista de este derecho. Bueno, y hoy, como hemos planteado en más de una oportunidad, vienen por todos los derechos. Y en línea con lo que estaba planteando Florencia, justamente de lo que se fueron generando desde el año pasado, desde la asunción de gobierno hasta esta explosión que terminó en una concentración bastante masiva frente a la presidencia de la República, es una serie de alertas que sí que ponen en riesgo el acceso a los servicios de aborto, que tienen que ver con un presidente, como es Lacalle Pou, que en conferencia de prensa al interior plantea que este es un gobierno pro vida y defensor de los derechos de los no nacidos. Pro vida es un movimiento mundial que justamente de su fundamento principal es estar en contra del aborto. Después también tiene que ver con la ratificación de esta declaración con el Ministerio desde el Ministro de Salud Pública, que es Salinas, que también dice que lo que van a defender es la concepción. También tiene que ver con la muerte de un adolescente en un proceso de aborto legal en un departamento del interior del país, que hasta el día de hoy seguimos sin respuesta sobre qué fue lo que pasó. También tiene que ver con el aumento de muertes maternas, que se dan 10 muertes maternas en el primer semestre de este año, vinculadas con COVID-19. También tiene que ver con, como comentaba la compañera, con estos políticos que en realidad tienen responsabilidades, por ejemplo, asesor de Antel, y lo que termina dando es que le termina dando a la Figliola Cipriani una reunión para ver cómo dentro del proceso de interrupción voluntaria del embarazo se incorpora a una organización, a una ONG provida, que lo que busca es interferir para desestimular, explícitamente dice eso. Luego también se designa a Gabriela Fischer, una doctora, como responsable de los servicios sexuales y reproductivos de la RAP, de ACE, en Montevideo. O sea que accede a muchísima gente
es más, a la mayoría de la población, porque también tiene un poco con el área metropolitana en Canelones, y esa señora es una mujer provida que hoy está denunciada por haber expulsado a una mujer del servicio, mintiéndole con que no podía acceder, cuando ella ya estaba en el proceso de aborto, o sea, ya había tomado la medicación, pero no lo había logrado terminar, la termina expulsando, le termina diciendo que se haga cargo, y esa mujer terminó en la calle desesperada buscando a ver cómo solucionar, que tenía el acompañamiento de la red justamente de aborto, que se la pudo orientar de vuelta al sistema legal. Y después con lo último, que fue lo que generó más que nada la conmoción, que fue Perdóname, que Cipriani, antes de pasar a lo último, esta mujer está responsable de la RAP. de los servicios de salud sexual y reproductiva de la RAP. Sí, sí. Atiende todas las policlínicas de 2 millones de personas. Sí. Cuando ella se niega a brindar un servicio. Entonces, justamente lo que se está denunciando es que esa señora, primero, tiene un sesgo inmenso con lo que tiene que ver con el derecho al aborto, y que aparte no se le puede dar ese nivel de responsabilidad a alguien que se niega a brindar derecho. Una cosa es en el individual, de que cada quien profesional decide, que será cuestionable, pero es lo que tenemos hoy, y otra cosa es que una persona con objeción de conciencia, declarada públicamente como provida, y que aparte obstaculizó el acceso de una mujer al derecho a abortar, sea la responsable de los servicios de salud sexual y reproductiva. Eso es un riesgo para las mujeres y disidencias que quieran ir a los servicios, porque no es simplemente una línea personal, sino es una línea que baja desde la responsabilidad máxima de los servicios. Y por último, sí, lo que tiene que ver con, Cipriani, que es el presidente de ACE, que lo que planteó fue que se iban a revisar el proceso de aborto, de aborto legal, porque estaba muy automatizado. Entonces ahí como que explotó, claramente, porque lo que plantea aparte es que que los médicos estaban aprobando los abortos de forma muy automatizada. Y ahí, primero, desde el presidente de ACE, dar un mensaje como que esto mismo, que vamos y corremos a los servicios y nos aprueban así en los servicios, y por otro lado, este planteo de que se está aprobando, como que se aprueba o se desaprueba desde los servicios, y no es así. Lo que tiene que ser en el servicio, cuando vos vas, es informarte y acompañar el proceso. No se aprueba o desaprueba. Cipriani es médico, fue médico durante años de Círculo Católico, mutualista que se negó, fue una de las primeras que quiso objetar la ley de salud sexual y reproductiva. Más te digo, vive en Las Piedras y vive de la plaza para allá. Yo vivo de la plaza para acá. Desde allá. Enfrentado, de la plaza de la plaza de la Piedra para allá. Y yo vivo para acá. No hay famosos del otro lado. Vive Marco Carámbula, vive el Jaque Embruchico. No, vive de la Piedra. Y esta mutualista, el Círculo Católico, es de la plaza para allá. De la plaza para allá. Quisiera aprovechar porque... No, es importante remarcar porque hay toda una línea de acción política, de pensamiento, que lo rubrican con esa señora que ponen al frente de la RAP o del servicio en la RAP, debí decir, junto a lo que dice el presidente de la República, es decir, hay una línea de pensamiento continua que se expresa en el realismo, vamos, yo lo digo con nombre y apellido. Sí, sí que justamente que es importante decir que esto no es un caso aislado uruguayo, que son como estos que ya sabemos que son de derecha y que van por una línea y que son ellos nomás, sino esto es algo que justamente tiene una fuerza regional y mundial, que hay una línea clara, hay un programa claro, hay una estrategia clara que busca combatir este derecho, que busca combatir también incluso la salud sexual y reproductiva
como busca combatir el movimiento feminista, que es quien conquista este derecho. El movimiento pro vida, el movimiento en contra del aborto, no es algo que sucede en Uruguay con algunos profesionales o que hay un presidente de ACE o el mismo presidente de la República que toman postura públicamente y se olvidan de su responsabilidad en el Estado, que no pueden hacer ese tipo de cosas, sino que esto viene primero de años, este tipo de postura que buscan instalar filosofías de patria, familia y propiedad, en el que ponen a las mujeres, como decía hoy Florencia, en un rol claro en el que su vida se basa en reproducirse, casarse y cuidar. Y que poder romper con esa estructura, poder generar otras propuestas, otros proyectos de vida, poder plantearnos no querer ser madres, o querer ser madres, pero no ahora, sino poder decir, bueno, mirá, capaz que lo quiero postergar un poco, porque ahora quiero estudiar, porque ahora quiero trabajar, porque ahora quiero viajar, porque las decisiones que una quiera tomar, esas decisiones, esa forma de transformar el sistema justamente que nos obliga a reproducirnos a maternidades forzadas o a maternidades no deseadas, pero que después se aceptan y se cría como se puede, eso rompe una de las estructuras fundamentales, tanto del sistema patriarcal como del sistema capitalista, y tiene una reacción muy fuerte, que no es solo acá, que ahora es cierto que están en el gobierno y tienen justamente el poder en el Estado, pero es algo que primero que nada ya sabíamos que iba a pasar, y lo veníamos advirtiendo, que se agravó mucho más con la pandemia, y que tiene una fuerza organizada, que no es solo religiosa, que no es solo conservadora, sino también, bueno, que es médica, que es militar, que es política, y que tienen mucha fuerza Me dice por acá Leonardo Fossati, que está mirando el programa Patria, Familia y Propiedad. Unas 3 palabras que conjugadas hacen el espíritu de eso, contrario a lo que vos estás explicando. Exacto. ¿El tema es qué? El tema es cómo se organizan, el tema es cómo, porque eso se sabe cómo viene. Y se sabía, y particularmente los jóvenes que quizás lo pipean más, quizás los veteranos no tanto, pero esto se venía. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hacer? Organizarse. ¿Cómo? Siempre. Nosotros, bueno, lo que tiene que ver con, en realidad es que es organizarse en todos los espacios, no solo por aborto, digo, no es como minimizar la agenda y que solo defendemos esto, sino es poder entender un proyecto transformador en el que se incluye esto en la agenda y se incluye derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos. Organizarse detrás de la bandera de los derechos humanos, que eso implica el movimiento feminista, el movimiento sindical, el movimiento político, al movimiento ambientalista y a todo el movimiento social y político del país, de la región y del mundo, que tenemos que generar mejores estrategias conjuntas, mejores y más profundos debates que nos permitan construir formas distintas, porque ahora la alternativa que nos queda en este periodo es resistir. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es la tarea solidaria de acompañar, no porque queremos ser un servicio alterno, no porque queremos, y nos parece que el Estado nada que ver, entonces queremos solucionar por fuera de la nuestra, o cómo acceder al servicio o al aborto de cualquier forma, sino porque justamente la respuesta no está siendo como corresponde. Y para que sea como corresponde, necesitamos difundir el derecho, difundir dónde están los servicios, difundir cuáles son las condiciones, y difundir los espacios que te permitan acercarte y no buscar resistir o combatir al contexto actual de forma individual. Nosotros lo que estamos haciendo Bien, pero para ser colectivo, vamos a ir sintetizando, porque hay que bajar la tierra. Yo estoy mirando el programa, tengo 2 hijas, no importa, Néstor, quiero ayudar a alguien, tengo 62 años, quiero ayudar a alguien.
alguien viene, se acerca al programa porque tiene tal problema. ¿Cómo lo ubican ustedes? ¿Hay algo en la central obrera? ¿Hay algo MISU pertenece? ¿Cómo lo ubican? ¿Hay un teléfono? ¿Cómo colaborar para la organización colectiva a nivel de masa nacional? Bien. Algo que nosotros decimos todas las veces que nos preguntan esto, la respuesta está en el servicio, ¿sí? Es ir si se vulnera el derecho, es ir al servicio de salud y exigir que se respete. Y en caso de que no se respete, buscar que se traslade o buscar cómo denunciar administrativamente en el servicio. Nosotros lo que tratamos de hacer es difundir su existencia, no tratar de hacer como algo paralelo. Pero está la otra parte que tiene que ver con, más allá de lo que estrictamente, después en cómo se organizan, cómo nos organizamos, o quien quiera, vos querés ayudar a alguien, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el servicio, más allá del acompañamiento que pueda recibir por las lilas, o comunicarse con MISU también para asesorarse de todo este proceso. Si hay necesidad de organizarse también para formar parte de esta resistencia, que como decía Tamara, no es una cuestión, no es una resistencia fragmentada, sino que es una resistencia frente a un modelo que tiene expresiones en la ley del aborto, pero que tiene expresiones también a través de la ley de urgente consideración, que tiene expresiones a través de la ley presupuestal, porque ahí también se resuelven justamente la capacidad económica o las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos. O sea, todo eso, si hay necesidad de organizarse, como nosotros planteamos en la Secretaría de Género del PIT-CNT, es un espacio también para poder vincularse, es un espacio también, MISU, las distintas, las lilas, las organizaciones feministas, para vincularse por este tema, pero por todos también, más allá de lo que sea estrictamente el asesoramiento con respecto al aborto, ¿no? Bien, un teléfono que podamos dejar, un correo electrónico, en realidad, porque a mí me quedo que van a tener que venir a ver la entrevista y tiene que haber una conexión. Yo no estoy diciendo lo que tienen que hacer ustedes, sino estoy solicitando ayuda para colaborar en la organización de aquellos que... Yo me veo, a ver, si yo me veo, alguna vez tuve problemas de esa índole, lo que están comentando ustedes, siendo bastante joven, ¿sí? Y yo veo al médico omnipotente. Entonces no es tan fácil tomar la decisión contraria a mi médico que me está atendiendo permanentemente. No es tan fácil agarrar y decir, bueno, insistí, y voy y hablo donde además necesito que están dándole el remedio del diabetes a mi vieja o a mi hermano, No es tan fácil, y más en un pueblo chico, en donde no solo hay un ginecólogo, de repente tenés ese que decide un montón de cosas alrededor. No es tan fácil decirme a mí, a Néstor, peleala. Sí, está bien pelearla, pero a veces la peleo con un escarbadiente y no es lo mismo organizadamente. Por eso que no es que le solicito un lugar, una línea en la cual la gente, sea uno, sean dos, hoy o mañana se puede enganchar un hilo de conducción para una posible organización de masas a nivel nacional. Lo repito y lo reitero y termino. Sí, nosotros en realidad no hay un número, no hay un 0800 de las lilas. Lo que sí pueden buscar es tanto a Mujer y Salud en Uruguay como a las lilas, Red de Acompañamiento Feminista en Aborto, o en redes sociales, o en Google, o en lo que tengan acceso, y animarse a consultar también, con las propias redes que uno tiene de solidaridad. Confiar en el otro, tratar de construirse, una amiga, una hermana, una tía, que te respalde y te apoye en el proceso, que no es sencillo, sin duda que no. Por algo justamente se creó la red, porque está esa debilidad y está esa traba. Y después también poder acercarse, por ejemplo, a el sindicato del pueblo, a la organización que se conozca del barrio, incluso a los comités de base, si así lo entienden y les queda o un primer acercamiento para poder arrimarse a sacarse dudas o que los deriven.
poder acercarse a todo espacio de organización popular que les permita, primero, tener un respaldo, sentirse en un lugar seguro y generar estas redes que lo conecten, las conecten, las informen, y no necesariamente querer abortar y que te lo limiten significa que te vayas a organizar después, sería el ideal, porque hasta ahora son más de 75.000 mujeres que han pasado por los servicios, que también es importante reconocerlo de que están funcionando. Y en ese sentido, sí, es arrimarse. Yo quiero más, yo aspiro más, pero soy demasiado aspirante. Estoy viejo y aspiro. Pero Ahora ¿por qué no antes de que aparezca el problema o antes de que aparezca la tarea a resolver, ¿por qué no agruparse antes? Y bueno, pero hoy día, en todos, por lo que decía Tamara, si es por necesidad de organizarse, o cualquier sindicato, organizaciones feministas hay en todos lados, incluso Bien. En todos los pueblos, y si no es, bueno, mirá, Néstor, vi tu programa, necesito el teléfono de Florencia o de Tamara, necesito, o sea, incluso hasta desde ese lugar. Si en su lugar, en su territorio, no existe o no tienen una organización. O no tienen, o no quieren, o bueno, nosotras estamos a la orden en ese sentido también siempre para poder generar los nexos, los vínculos. Bien, nos tenemos que ir. Me quedó en el Sí, porque copete. empieza Uruguay. No, yo sigo con el programa. ¿Ah, vos seguís? Me queda Nicaragua, me queda Bolivia, el intento golpe de Estado, me queda Almagro. Y hay una serie de hechos más. Porque esto no es aislado lo que les pasa ahora al movimiento feminista en Uruguay. No es un hecho aislado, es un hecho que viene de Bolsonaro, que viene desde Colombia, que viene del propio Chile, que viene desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Es un movimiento muy embromado desde Macri. No solamente la clase obrera es internacionalista. No para nada. La derecha también es internacionalista. No, pero primero, yo creo que lo tiene más claro la derecha que la propia clase obrera. La derecha va un paso adelante de los trabajadores, siempre. Porque el obrero vende su fuerza de trabajo, que es humano y nada más. Su fuerza de trabajo y capacidad intelectual que la tenga. Pero el otro pone el capital y te va llevando detrás y te lo va saltando. Y la clase obrera va atrás apagando fuego y tratando de organizar. Va a llegar la época y va a venir la época, y termino con el informe, en que los obreros tomen, en que los obreros en realidad puedan tener la iniciativa, como la tuvieron y mucho en gobiernos anteriores, para poder marcar su perfil, que hoy se ve y se está perdiendo. Por lo tanto, hay que seguir con el programa. No importa si juega Uruguay. A mí me gustaría ver Uruguay, me gusta el fútbol, pero también me gusta que los niños puedan comer. Y también me gusta que no pasen lo que a mí me tocó pasar cuando yo tenía edad de ustedes. Y me pasó. Y no tenía dónde arrancar, ni para dónde ir, ni con quién hablar. Por eso este espacio y por eso Andares. Gracias, Gurisa. Arriba, Néstor. Un gusto. Muchas gracias. Me falta el teléfono de esta chiquilina, después me lo envían, ¿no? Después te lo paso. Sí. ¿Cuál es el que se puede decir al aire si alguien me llama para preguntar? Tamara. Nos vemos, Néstor. Que pasen bien. No, saludos a la audiencia, saludos a toda la audiencia porque no saludamos a nadie, perdón. Para que me queda pendiente lo del PCNT, no hoy, pero otra vez, otra columnita, no sé si la semana que viene u otra, hablar de lo que fue el Congreso de la Central. Bueno. Que es muy importante por todo esto que tiene que ver, y por todo el papel que juega la clase obrera como columna vertebral a lo largo y ancho del país y de América Latina. Vamos arriba. Chau. Salud.